¿Tu mamá o tu papá ese nombre? Ah, es que me lo puso porque así lo traje. Fue de pura coincidencia. No fue coincidencia, Señor. Desde que estabas en el vientre de tu madre, el Señor ya sabía cómo te iban a poner. Ya sabía el propósito por el cual ibas a estar en Fuente de Agua Viva el 15 de septiembre del 2024 escuchando este mensaje. ¿Te das cuenta, Antonio? El nombre que le pusieron a Jesús, que quiere decir Dios salva. Tu nombre va a indicar el propósito de Dios para tu vida. Siempre recuerda eso porque es el punto número 2. ¿Y cuál era el primero? Que no tomen las cosas humanamente. Que no lo veas humanamente. Acuérdate, ¿por qué te pusieron Javier? El tercero, hermano. Eso es lo que no queremos la mayoría. Todo el que es escogido por Dios, todo el que tiene un propósito para su vida, tiene que pasar un proceso. El mismo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tenía que tener el principado sobre su hombro y al que se le iba a llamar admirable, al consejero, al Dios fuerte, al príncipe de paz, al Padre eterno, él tenía que pasar un proceso. Si Jesús tuvo que pasar un proceso, Pedro tenía que pasarlo, mis hermanos. Saulo tenía que pasarlo. Cada uno de nosotros tenemos que pasar un proceso para poder entenderlo. Y me decía una persona ayer, entonces, ¿por qué muchos llegan y se van? Porque saben su proceso, pero no lo han entendido. Pedro sabía su proceso y no lo había entendido, hermanos. Hay gente que está en la iglesia aquí, o hay gente que estuvo en la iglesia aquí. Me acuerdo que le preguntaba a Moisés, ¿te acuerdas, Moisés? ¿Por qué te llamas Moisés? Dios no se equivoca, hermano. No se equivoca. Jonathan, Andrés, Saúl, Miguel, Juan Manuel, María. Tenemos que ver ese asunto, hermanos, como algo importante. Pedro tuvo que pasar un proceso en su llamado, el entender que no era como él pensaba, no era con fuerza humana para enfrentar al enemigo. Tenía que reconocer su humanidad, que somos falibles y que fallamos. Pero de repente, hermano, fallamos y nos condenamos o nos condenan, cuando el mero dice, ni yo te condeno. Una vez me dijo un joven que estuvo viniendo aquí en la iglesia, me dijo, no sé si tú ibas conmigo, Javier. Fuimos a visitarlo a su casa y pues eran días festivos como hoy, y llegaron los hijos del otro lado y se tomaron una, y una no es ninguna, se tomaron dos es una, y se tomaron tres son dos, hasta que llegaron al 6, al 24. Y llego yo el siguiente día, que era lunes, fuimos a visitarle y agachó la cabeza y empezó a llorar. Me dijo, no quiero que me llames hermano. ¿Por qué? Le dije. Dijo, no, ayer me puse en una borrachera con mis hijos, dijo, y me da vergüenza y no quiero saber nada más, dijo. Me siento indigno delante de Dios. Y yo me quedé y le dije, ¿y eso qué tiene que ver? Lo único que me enseña a mí eso es que te falta dejar más cerveza. No tomes tanta. Al siguiente domingo estaba sentado ahí con corbata. Si aquel no te condena, ¿quién soy yo para condenarte? Le dije. Por eso, hermanos, es importante que nosotros llevemos palabras de aliento, palabras de que sí se puede, que con Dios todo es posible y de que Dios sigue siendo bueno. Y decía Rockefeller
cuando preparó su fundación, decía: Dios es más que bueno. Porque este hombre que le dijeron que iba a morir a los 53 años, cuando empezó a hacer su fundación para encontrar la cura para la difteria, la tosferina, la tuberculosis, dice que pasó algo extraordinario en su cuerpo. Después de pesar 48 kilos, este hombre empezó a recuperarse. Empezaron a ver: oye, ¿qué está pasando contigo, Rockefeller? Le dijeron. Dijo: desde el primer día, dijo, que toda mi fortuna, o la mayoría de mi fortuna, la dediqué a mi fundación. Desde ese día entendí que soy un medio y que soy un propósito para Dios. 93 años duró el Señor, que estaba destinado a morir a los 53. Tienes que encontrar el propósito, hermano, de Dios para tu vida. Tienes que entender que no es fácil. ¿Usted cree que es fácil para esta joven estar ahí, acompañarnos, ir a la universidad? No es fácil. No es fácil. Pues andamos allá y no tiene chance de hacer tareas. Y tiene que desvelarse más para poder cumplir. ¿Usted cree que es fácil? No es fácil. Pero tenemos que entender el propósito por el cual nos tiene en este lugar. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro empezó a entender esto, fue cuando recibió el Espíritu Santo. Cuando Pedro empezó a ver, ¿sí?, que el propósito que tenía, el proceso que tenía que pasar, lo iba a hacer más fuerte y lo iba a hacer entender el propósito. Cuando Pedro miró a Jesús y que lo negó por tercera vez y empezó a llorar, hermanos, y que Jesucristo no le reclamó, le dijo: hey, ¿me amas? No le preguntó: ¿me negaste? No. Le dijo: ¿me amas? Sí, Pedro, pero realmente por segunda vez, ¿me amas? Sí, Señor. Tercera vez: Pedro, ¿realmente me amas? Señor, tú lo sabes todo. ¿Y por qué le preguntó 3 veces, hermano? Porque 3 veces lo negó. Pero no le estaba reclamando. Lo que Jesucristo estaba haciendo es diciéndole: Pedro, lo que yo quiero que tú entiendas es que yo te llamé con un propósito. Yo quiero que tu propósito trascienda. Yo quiero que tú entiendas que como así mi propósito va a trascender, cuando yo muera, cuando sea crucificado y cuando resucite, te va a tocar a ti. Y tú tienes que trascender. Tú tienes que dejar huella en la tierra. Tú tienes que ser el ejemplo para generaciones venideras. Es lo que tú tienes que tener en mente, hermano. Ayer yo le decía a una persona en Ensenada, cuando nos tocó estar allá, decía: mira, tu madre dejó un legado a cada uno de ustedes, pero hay ustedes que no lo han entendido. Y no solamente se lo dejó a ustedes, se lo dejó a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Tú estás convencido de que vas a dejar un legado? ¿Estás convencido por el cual Dios te ha llamado? ¿Dios te ha dado un propósito para tu vida? Cuando Pedro se dio cuenta de eso, hermanos, dice que el Espíritu Santo vino y este hombre se sintió lleno, este hombre se sintió pleno como el martillo. Este hombre entendió el propósito y dejó que el Espíritu Santo lo guiara. Dice que empezó a predicar y dijo: hey, arrepiéntanse, porque al que ustedes han negado es al mismo que yo vengo predicándoles, y es el que da vida y vida en abundancia. Y dice que quienes dijo: hey, ¿quiénes aceptan eso? Yo. ¿Cuántos? 3,000, vénganse para acá porque voy a orar por ustedes. Y a la siguiente vez empezó a predicar, hermano. ¿Cuántos? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, y vinieron, hermanos. Pero tienes que entender tu propósito. Quizás tú no vas a estar predicando aquí atrás, pero tú puedes compartir la palabra con tu vecino, con tu compañero de trabajo. No ocupas andar predicando en la calle. Hay gente que le gusta predicar y lo va a hacer.